Bueno, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desempacar algo verdaderamente fascinante: la invención de la confianza y la historia del dinero. Vamos a descubrir exactamente cómo el dinero evolucionó, pasando de ser un montón de objetos tangibles para convertirse en, básicamente, el acuerdo social más masivo de nuestra historia. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué le da realmente valor al dinero? Es una locura considerar que los billetes de papel o los números digitales de los que dependemos todos los días no tienen literalmente ningún valor intrínseco. Cero. Funcionan por completo gracias a una ilusión compartida, un pacto de confianza absoluto. Sin esa fe colectiva, un billete no es más que un trozo de papel pintado. Así que para entender bien esta ilusión, vamos a repasar la historia cronológica del dinero. Pasaremos por el problema del trueque, el gran salto a las monedas y el papel, las burbujas financieras, el fin del patrón oro y finalmente la revolución digital. Vamos a ver cómo cada uno de estos cambios surgió para resolver una verdadera pesadilla logística. Empezamos con el punto número 1, el problema del trueque, o cómo sobrevivíamos antes de que existiera el dinero. Mucho antes de las monedas, la humanidad dependía del trueque directo. Pero esto traía un enorme problema conocido como la doble coincidencia de deseos. Imagínense esto. Para que un intercambio funcionara, tenían que encontrar a alguien que quisiera exactamente las manzanas que ustedes ofrecían y que casualmente tuviera los pescados que ustedes necesitaban y en el mismo momento. Además, las manzanas se pudren, así que era imposible ahorrar riqueza. Un verdadero caos logístico. Entonces, para aceitar un poco la economía, las sociedades adoptaron el dinero mercancía. Eran objetos que ya tenían un valor por sí mismos y que todo el mundo aceptaba. Los romanos usaban la sal, de ahí viene justamente la palabra salario, por cierto. En la antigua Sumeria usaban cebada, y en América los aztecas usaban granos de cacao. Por fin la gente podía guardar el fruto de su trabajo sin que se marchitara. Pero claro, hecha la ley, hecha la trampa. Incluso este dinero mercancía enfrentó crisis de confianza. Resulta que los falsificadores aztecas eran tremendamente creativos. Vaciaban cuidadosamente los granos de cacao y los rellenaban con arena o con huesos de aguacate molidos para estafar a los comerciantes. O sea, el fraude financiero existe literalmente desde el día 1 de la economía. A medida que el comercio creció, transportar sacos de cacao o cebada se volvió insostenible. Lo que nos lleva a la sección 2, el salto a las monedas y el papel, o cómo logramos formalizar esa confianza. La evolución humana siempre busca la facilidad. Pasamos de usar pedazos de plata sin forma en Mesopotamia a inventar algo tan abstracto y revolucionario como los primeros billetes de papel en la China de la dinastía Song. Es un cambio constante hacia la abstracción para hacernos la vida más fácil. Y aquí es donde los gobiernos deciden intervenir. En la antigua Lidia, el rey Creso tuvo una idea brillante: estampar un sello oficial en monedas de electro, que era una mezcla de oro y plata. Esto cambió el juego. Ya nadie tenía que andar pesando metales en una balanza en cada compra. Ahora el valor del dinero estaba anclado a algo nuevo: la confianza en el Estado. Avancemos unos siglos hasta China. Los comerciantes estaban hartos de cargar monedas de hierro pesadísimas durante semanas. Así que empezaron a depositar esos metales en bóvedas seguras y a cambio se llevaban unos recibos de papel súper livianos llamados jiaozi. ¡Boom! Acababa de nacer el billete. El dinero pasó de ser un trozo de metal pesado a ser simplemente una promesa escrita en papel. Pero cuidado, porque tanta abstracción trae nuevos problemas. Y eso nos lleva a la sección 3. Burbujas y colapsos. ¿Qué pasa cuando esa delicada confianza se rompe? Cuando la fe colectiva falla, el desastre es absoluto. En la Francia del siglo XVIII, un tipo llamado John Law armó un ciclo financiero que terminó siendo fatal. Básicamente, se dedicó a imprimir papel moneda sin respaldo para inflar artificialmente el precio de las acciones de su propia empresa, la Compañía del Mississippi. Era un castillo de naipes financiero gigante. Para colmo, todo se sostenía con pura propaganda. Prometían a los inversores que los pantanos de Luisiana estaban rebosantes de oro y riquezas ilimitadas. Era puro humo. Y esto nos enseña una lección invaluable. Cuando el papel moneda se desconecta por completo de la realidad económica,
la burbuja siempre estalla, y cuando lo hace, arruina a la gente y destruye la confianza por generaciones. Esa tensión constante entre tener reservas reales y la tentación de imprimir billetes a lo loco nos lleva al siglo XX. Sección 4. El fin del oro y el comienzo de la era Fiat. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero dependía del dólar estadounidense, que a su vez estaba respaldado por oro físico. Pero había una trampa matemática llamada el dilema de Triffin. Para mantener el comercio mundial funcionando, Estados Unidos tenía que imprimir e inundar el mundo de dólares, pero hacer eso drenaba sus reservas de oro de manera insostenible. Simplemente, los números no cuadraban. Y vaya que no cuadraban. Durante esas décadas, se puede ver claramente cómo las reservas de oro de los bancos centrales empezaron a caer en picada. El famoso patrón oro se estaba desmoronando lentamente mientras los bancos se llenaban de divisas extranjeras en lugar de metal físico. El sistema estaba a punto de reventar. Finalmente la presión fue demasiada. En 1971 llegó el famoso choque de Nixon. Estados Unidos simplemente suspendió la convertibilidad del dólar al oro. Así de fácil. El mundo entero hizo la transición oficial al dinero fiat o fiduciario, es decir, dinero que no está respaldado por oro, ni por plata, ni por nada físico, solo por la confianza en el gobierno que lo emite. Y ojo, esto tuvo un impacto brutal y sumamente real. En América Latina, durante la década de los 80, este cambio hacia los tipos de cambio flotantes y las deudas en dólares provocaron crisis devastadoras. La inflación se disparó, y las políticas de ajuste dejaron cicatrices económicas profundas que exacerbaron la pobreza en toda la región. No fue solo un tecnicismo económico, cambió vidas. Lo que nos trae directamente a nuestra época actual. Llegamos a la quinta y última sección, la revolución digital. Aquí es donde la confianza se vuelve totalmente invisible. Escuchen este dato, porque es increíble. De los más o menos 60 billones de dólares que circulan en el mundo hoy, un 90% existe únicamente como datos electrónicos. Nada más. En países como Suecia, el efectivo físico es casi una especie en peligro de extinción. Todo se paga con tarjetas o aplicaciones móviles. Y debido a todo esto, hoy vivimos una bifurcación histórica. Por un lado tenemos el dinero fiat tradicional, controlado por bancos centrales y decretos gubernamentales. Pero por el otro, surgieron las criptomonedas, como Bitcoin, que intentan eliminar por completo a las instituciones y reemplazar esa confianza humana por matemáticas puras, escasez programada y la transparencia de la tecnología blockchain. Ahora, un mundo 100% digital y sin efectivo suena súper conveniente, pero trae riesgos gigantes. Piensen en la vigilancia financiera masiva, donde gobiernos y corporaciones pueden rastrear cada café que compramos. Sumémosle el riesgo constante de hackeos y ataques cibernéticos, y ni hablar de qué pasaría si, de repente, se cae la red eléctrica mundial. Literalmente nos quedaríamos sin economía. En fin, el viaje ha sido de locos. Hemos pasado de intercambiar vacas o semillas de cacao a mover códigos invisibles en la nube. Pero, al final del día, la esencia jamás ha cambiado. El dinero sigue siendo un espejo que refleja nuestra fe colectiva, una promesa compartida de que lo que tienes hoy tendrá valor mañana. Y para cerrar este análisis, la gran pregunta que nos queda es esta. Si el dinero es en el fondo una ilusión, ¿qué nos pasa como sociedad cuando depositamos esa confianza enteramente en algoritmos y códigos invisibles? ¿Quién o qué va a controlar la economía de nuestro futuro? Definitivamente es algo que nos deja con mucho en qué pensar sobre lo que realmente damos por sentado.